¡Ey, qué rollo, amigos! Como ya estoy de este lado, ya no me cuesta trabajo cruzarme. Sí, de hecho. Exacto. Buenas noches, ya llovió ahora sí bien. Sí. Ya. De hecho, ya se inundó. Ya que se haya inundado ya es prueba suficiente. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo? O sea, que en Guadalajara no estamos preparados para las lluvias, definitivamente. Digo, tú no sales tanto, pero colapsó la ciudad hoy. Con la lluvia de la madrugada, o sea, amanecimos inundados en todos lados. Uy. Mientras no se inunden de la mente. Como la sal. Sí. Bueno, pues hoy tocó café. Sí, está bien. ¿Ya tomaron café? Porque se estaba haciendo frillito hace rato. De hecho, ya me dio calor. ¿Está abierta la ventana? Ábrele. Sí, está cerrado. Pero si es que de hace rato yo tenía frío. De hecho, me voy a traer la cobija. Planeaba traerme la cobija y ponérmela de rebozo. Entonces, café con galletas, con pan. Todo lo que contenga harina. Los azúcares extremos. Sí. No sé cuántas etiquetas hay en este pan, pero no me importa. Sí. Qué colores tan extravagantes tienen los panes mexicanos. Exacto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la casa Winchester. Exacto. Está envuelta esta casa entre leyendas, mitos, mentiras, realidades, maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es verdad y qué no? Pues ustedes tienen la mejor opinión. No es cierto. ¿Sí? Sí. O sea, solamente la señora Sarah Winchester sabe lo que vio, lo que sintió y quiénes han estado ahí, porque se ha vuelto un centro de atracción, de hecho ya, Sí. desde hace años esa casa. Han ido infinidad de personas, desde gente común y corriente, cualquiera que quiera ir a visitarla, y también investigadores paranormales. Me imaginaba. Muchísimos han asistido ahí a medir la frecuencia y demás, ¿no? No sé si hayan ido los Warren, hubiera estado bien, ¿no? Que hayan ido los Warren. Supongo que se habría sabido y había tenido repercusión en otras películas, pero... Debieron haber sacado una película de los Warren en la casa Winchester. ¿Estás de acuerdo? Y sí. Voy a compartir, ¿eh? De hecho, también estábamos pensando en hablar sobre los Warren, porque pues también es una pareja bastante controversial. Ajá. Y muy famosa dentro de este aspecto del terror y lo paranormal, sobre todo. Sí, de hecho. Es correcto. Sí, todas sus películas, pues supongo que se salvan. Sí, hay unas... están entretenidas. Y también llenas de ficción, pero pues también lo que hacían los propios Warren era ficción, así que, pues, bueno, eran unos estafadores realmente. ¿Eran estafadores? Ay, creo que no. Sí, no era de monólogo. Y la otra no era... ¿qué era? ¿Cuál era su duda? ¿Ver fantasmas? Veía fantasmas y se podía comunicar con ellos, pero no era cierto, solo eran muy listos. Pero bueno, pues amiguitos, la casa Winchester, Winchester. Ya se te pegó de mí, ya se te pegó de mí. Déjenme. Ajá, ya se te pegó de mí. La casa Winchester fue construida a partir de 1884 y aparentemente se detuvo la construcción a partir del 1922. De hecho, fue una construcción constante. Se dice que fue 24 horas durante 38 años. Entonces, pues, ahí vemos explotación laboral. Que eso también ha dividido opiniones, ¿eh? Hay quienes dicen que no fue ininterrumpida la construcción, que sí había lapsos de tiempo donde se detenía, meses, poquitos meses, 2 meses, 3 meses, cosas así. Mientras la señora Sara se relajaba o le bajaba como el estrés, que en ese entonces era conocido como melancolía, porque pues recordemos que estamos hablando de 1800, ¿no? Entonces todavía no existían los postulados de psicología, todavía no había nada de eso, no se hablaba de eso, no existían las teorías de Freud ni nada de eso. Entonces en aquellos tiempos era como el diagnóstico siempre era sufre de melancolía, cuando en realidad era depresión. Sí.
Pero la melancolía es solo un sentimiento Ajá. o una sensación. Bueno, ¿y quién eran estos Winchester, pues? O sea, porque no es como que cualquier casa del hijo del vecino, o sea, no. Ajá. Esta familia fueron los creadores del rifle Winchester, que fue muy famoso en esos tiempos, en el siglo XIX. Todos los vaqueros traían ese rifle. Uh-huh. Sí, pues sí. Esas películas que nos imaginamos del oeste, del viejo oeste, que traían, pues, que andaban en el caballo y sacaban su rifle y todo, cuando se batían a duelo y todo eso, sí. Eran rifles Winchester. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién fue el fundador de esta empresa? Pues Oliver Winchester. Ajá. Entonces, uh-huh. Tiene a su hijo, William, que se casa eventualmente a los 25 años con Sarah Winchester. A sus 20 años. Sarah X, ¿no? Sarah Gómez, pero a la postre pues cambió su apellido, ¿no? A Winchester. Sí. Exacto. Y de hecho me encanta el estilo de arquitectura de la casa porque es gótico. Y pues está bastante bueno. Sí, de hecho. Y de hecho, la información que encontré es una mansión de estilo reina Ana Victoriano, ubicada en San José, California. Sigue ahí, obviamente. Sí. Actualmente forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos, por lo que, pues, técnicamente ya no le pertenece a nadie, sino como al Estado de Estados Unidos. Y es que no hubo más herederos. Bueno, digamos directos de linaje, ¿no? De ellos. Porque cuando Sarah se casa con William, que él tenía 25, ella tenía 21, 23, creo, de 23 años tenía más o menos. Ella era de familia de clase media también. Eran considerados de buena familia. Pero pues se casa con este señor, que pues es el heredero, o sea, el único heredero de todos los millones de dólares y de la empresa. Uh-huh. Tienen una bebita al poco tiempo de haberse casado, la cual fallece lamentablemente. Es una enfermedad de esas que en ese momento se consideraba bastante rara. Bueno, creo que hasta el momento, pero más en ese tiempo. La niña no absorbía como los nutrientes. Ah, sí. Entonces, uh-huh. Podría decirse que murió de desnutrición cuando pues no era así, era alimentada y demás, ¿no? Pero pues como no absorbía su cuerpo, es como si no consumiera, entonces pues falleció. Sí. Fue cuando Sarah cae en esta melancolía, ¿no? Depresión, ansiedad. Sí. Ajá. Pues sí, imagínate. Estuvieron años así, no tuvieron más bebés. 15 años después fallece William también, o sea, el esposo. No sé por qué no tuvieron más hijos. Voy a preguntar a la Ouija, Sara, ¿por qué no tuviste más hijos? Digo, porque pudieron, o sea, estaban súper jóvenes, sanos. O sea, no sé por qué decidieron o qué pasó, que los llevó a ya no tener más hijos. Entonces, bueno, 14 años después fallece el suegro, uh-huh. El accionista mayoritario, el dueño de la empresa. Pasa la sucesión al hijo, pero al año el hijo también se muere de tuberculosis. Uh-huh. O sea, por lo tanto, Sarah, pues imagínate, tantas muertes. O sea, ella empezó a creer en la maldición, sí. Que uh-huh. Algo estaba pasando con ella, con su familia, porque no era como tan normal para ella, tantas muertes. Era un patrón bastante extraño, así que pues hay que justificarlo de alguna forma. Exacto. O sea, pues, empezó a volver supersticiosa, ¿no? Sí. Uh-huh. Solitaria, empezó a salir menos y menos y cada vez menos de la casa. Salía solamente para las cosas más básicas y muy necesarias, visitas al médico y demás, pero fuera de eso, se la pasaba en la casa. Sí, de hecho los vecinos afirmaban que era pues una persona muy extravagante, muy exótica, porque a pesar de que hiciera frío o calor, siempre vestía con ropa negra, un velo negro y pues bastante extravagante, ¿no? Ajá. Además de que pues sí, prefería una vida antisocial que andar ahí con los vecinos chismeando, ¿no? Exacto. Nunca se volvió a casar. Nunca se volvió a casar, exacto. Más bien se dedicó pues ya de 100%, dedicó su vida a la construcción de la casa. Uh-huh. Cabe mencionar que ellos cuando se casan tenían los planes obviamente de construir una casa para ellos, a su gusto. Uh-huh. Uh-huh. Pero por cuestiones de políticas más que nada, que se cerraron como la venta de materiales y demás, no pudieron. Uh-huh. Uh-huh.
Vivían con sus suegros. De mantenimiento. Como cualquier familia mexicana. Ujú. Ay, ya está. Los estadounidenses no son tan diferentes. Exacto, no pudieron construir su casa. Que si lo hubiesen hecho, hubiese sido diferente la historia, ¿no? Porque al morir William, pues ella seguiría viviendo en su casa probablemente, ¿no? Pero cuando ya tiene todas estas pérdidas que se queda pues sola, es cuando sucede que se cambia de residencia a San José, California. Compra el rancho y empieza como con toda esta idea de construir. Así es. Que la leyenda dice que visitó a un medium para contactar a su esposo, lo cual nunca sucedió, nunca pudo. Pero el medium le mencionaba que efectivamente había una maldición sobre ella y que la solución era que construyera una casa con ciertas características que confundieran a las almas, a los espíritus. Sí, su casa era todo un laberinto, tal cual. Empezaron a creer en la superstición de que todas las almas que habían muerto a manos de un rifle Winchester estaban tras de ella. Se dirigían automáticamente hacia la casa y decían, ya valiste, vieja. Ahora nos debes venganza. Pero bueno, de hecho, después de la muerte de Sarah Winchester, Oye, Winchester. destrábate. Oye, pero fíjate que ella ni siquiera era de sangre Winchester. Ajá. No tenía como lógica. Por eso muchas personas están como en contra de esta versión. Que más bien creen que era pura superstición, que nada fue real. Porque no tenía sentido para empezar. Ya, que se murió el papá y el abuelo. O sea, más bien el suegro y el esposo. Ajá. Ella no, porque ella no era Winchester. No, pues sí. No encuentro fallas en su lógica. O sea, porque ella sería la única que quede viva y se sienta culpable por las muertes y ella no fue la creadora ni la fundadora ni nada. Pero lo único es, pues sí, obviamente se estaba beneficiando de, pues de las ganancias, ¿no? Del billete. De hecho, en una parte de la película el fantasma ese le dice, no, es que tú te estás beneficiando de todo esto, por eso es que ahora tengo deseos de venganza. Y pues sí. Eso es la realidad, ¿eh? Estamos hablando de la realidad de la familia Winchester y la casa. Ajá. En algún momento hablaremos de la película. Existe la película. Existe la película. Que salió en 2017. O sea, hace... 2018. 18, hace 7 años. Nos fuimos a ver al cine, ¿te acuerdas? Sí. Estuvo buena. O sea, de hecho la película es buena. Aunque no recibió muy buenas críticas. Pero bueno. Sí, tampoco es mala. Ah, y pues, después de la muerte de Winchester... de Winchester. La furosa motherfucker. Winchester. Quiero hablar de la de lluvia de hamburguesas. Solo para decir, la furosa motherfucker. Todo el directo diciendo eso. Hablando en ese idioma. La propiedad fue vendida en una subasta pública a un inversionista local y luego fue arrendada y finalmente comprada por John y May Brown y actualmente la casa pertenece a Winchester Investments LLC, que representa a los descendientes de los Brown. Sí. Y pues hoy la mansión es usada como un museo y un atractivo turístico, pues nombrada la misteriosa mansión Winchester. ¡Uy, lo dije bien! Por primera vez. Como cuando yo no pude decir Pennywise. No lo puedo creer. Y sé que es una de tus películas favoritas, yo creo. Exacto, y no pude decir, ¿cómo decía? Pennywise. Pennywise y Pennywise. Dios mío. Pero bueno. Sarah Lockwood Winchester, de soltera Pardee. Ese es otro apellido, Pardee. Fue una heredera estadounidense que acumuló una gran riqueza después de la muerte de su marido, William Winchester. O sea, en ese entonces le heredó como $200 millones. O sea, en ese entonces, no. Sí, era una locura, era una locura. La herencia fue de 20 millones, equivalente a $507,000
no, 507.172.414 actuales. Dios. Nos da esa vieja ya, ya está otro nivel. Pero fíjate, demuestra que ella no estaba ahí por eso, como tal, pues, como por el interés, ni mucho menos. Ajá. No se volvió a casar, no hizo gastos exorbitantes más que lo de la casa. Ajá, de hecho. O sea, como lo que pasó con los hermanos, ay, ¿cómo se apellidan? Los Meléndez. Los Meléndez. Menéndez, que mataron a sus padres por dinero, para heredar, pero fueron tan absurdamente tontos que de inmediato apenas acaban de enterrar a los papás, cuando ya estaban comprándose Corvettes y cosas así innecesarias en el momento, vaya, y por eso los cacharon, porque no tenían una actitud de pérdida de sus padres, de su familia, tenían una actitud de gastarse el dinero, y con Sara no ocurrió así. O sea, como decía ella siempre, todos los días, fuera el tiempo que fuera, vestía de negro, siempre. O sea, no se fue por este lado de, no, pues déjame gasto el dinero a ver en qué y todo, y el casino y demás, ¿no? Porque aunque haya sido otros tiempos, nunca ha faltado en qué gastarse el dinero de manera excéntrica. Lo que sí hacía es altruismo. O sea, ella siempre tuvo la misma plantilla de trabajadores en la casa. O sea, esas personas ahí hicieron su vida, su familia, fueron muriendo y llegaba el hijo, el nieto. De hecho, fueron aproximadamente 3,000 obreros. O sea, a los cuales les daba trabajo y no solo el trabajo, sino que demás prestaciones, pues. O sea, era muy bondadosa, se podría decir, con ellos en cuanto al dinero. Así es. Entonces ellos trabajaban con ella felices. Se escucha raro, pero trabajaban felices, o sea, la apreciaban. Ajá. La apreciaban. De hecho, cuando empezaban a decir cosas de ella, cuando falleció y demás, ellos la defendían de que no era como estaban diciendo. No, pues no. Defendiendo a su jefa. Claro, muy bien. Muy bien ahí. Y pues bueno, también con una participación del 51% de la empresa. Entonces, pues vaya, tenía más de la mitad de la empresa para ella. Lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento. Y pues, con razón. Sí, pues era la socia mayoritaria, la directora. Y pues ella utilizó su gran fortuna mayoritariamente para la construcción de la mansión Winchester. Inicialmente era una pequeña construcción de 8 habitaciones solamente, que fue creciendo hasta llegar a los 7 pisos. Que de hecho, durante un terremoto de San Francisco que ocurrió en 1906, los 3 pisos superiores colapsaron y los arquitectos tuvieron que hacer una remodelación y pues a día de hoy solo son 4 pisos. Pues que fue el gran terremoto, así se le llamó. El gran terremoto, el de 1906. Fue devastador. Muy feo. Pero bueno, ella solo perdió 3 de sus 7 pisos. Sara. Y de hecho la ves de frente y o sea, se ve enorme, es toda una mansión, pero luego habían tomas, por ejemplo, en la parte de arriba y te fijabas de que pues también era un gran espacio de ancho. De hecho fue lo que le dije a ¿cómo en ese pedacito cabe tanto? Porque lo vi como de frente. Pero luego con la toma aérea, o sea, no manches, hacia atrás, no sé cuántas hectáreas sean. De hecho. Pero bueno. Hablando, por ejemplo, de la arquitectura de la casa, pues también está bastante interesante, ¿no? La mansión originalmente, en un amplio terreno de 162 acres, se ha reducido a solo una superficie de 4.5 acres, o sea, 24,000 metros cuadrados, justo para contener la gran casa y pues dependencias cercanas. Consta de 160 cuartos. Cuando en la película se decía que eran aproximadamente 100, ahora son 160. Incluyendo 40 habitaciones, 460 puertas, 6 cocinas, 50 tragaluces, 2 salones de baile. También incluía 47 hogares, 17 chimeneas, más de 10,000 paneles de cristal, 2 sótanos, 3 ascensores por lo de su artritis, lámparas de gas. Que también la hicieron como para ella, obviamente, para funcional, porque desarrolló artritis a temprana edad. Entonces también había escaleras que estaban los escalones más bajitos de lo normal. O sea, estamos acostumbrados a cierta altura de un escalón, sí, pues por el tema de las rodillas y así. Pero ella los mandó a hacer más cortititos, casi como si fuera rampa, vamos por decir que era una escalera.
para poder subir más cómodamente. Varias cosas las adaptaron para ella en función de su enfermedad. Uh-huh. Sí. Y cabe resaltar que para su tiempo tenía ciertas peculiaridades muy modernas. Ajá. Como lo que tenían para llamar a los empleados. Los intercomunicadores. Ajá, exacto. Sí. O sea, ciertas cosas. Y también en cuanto a iluminación, recién se había instaurado pues lo que es la electricidad, como la conocemos hoy en día. Entonces ella pues mandó traer, pues con tanta lana, ¿no? En eso sí gastó. Uh-huh. Porque mandó traer ciertos candelabros de Alemania y, o sea, cositas así, pues. Uh-huh. Como lo moderno a su casa. De hecho. Uh-huh. Y de hecho es una casa bastante... A pesar de que es de hace un siglo, se sigue viendo como moderno. O sea, se nota que es de hace un siglo, pero se nota que tiene sus peculiaridades. Oye, pero lo que pasó en el terremoto que decías, así lo dejaron. O sea, lo que devastó el terremoto, así sigue. No lo reconstruyeron. Uh-huh. Quedó el vestigio. Mira ese Tabo. Hola, qué rico pan. Hola, Tabo. Sí, estaba bueno, ¿eh? ¿Ahora tú lo acabaste? Ya. Dice Hilda, hola, mis niñas. Velas y rolleras. Hola, hermana. Hola. A chopear te ha dicho, sí. Me encanta hacer eso. Ya me perdí, ya no sé si hay otro comentario. No me salí. ¿Qué estoy haciendo? Viejos encuerados. Ay, no te Como le pasó a un conductor de televisión en un programa matutino en vivo. Bueno, no lo vi en vivo, pero lo vi porque lo sacaron mucho en los reels. De que él mostró una foto. Así tal cual, le estaba mostrando una foto a la cámara. Y así en cuanto él puso el dedo, o sea, pues le picó otra cosa, o sea, se salió de la foto. Y se puso la galería y muchachas encueradas. Y los demás empezaron a reír y él, ¿qué? No. Quemado en vivo. Sí, quemado en vivo. Ay, no. ¿En qué me quedé? No. Sí quisiese ir, fíjate. Sí, me daría curiosidad de ir. Nos perderíamos. Sí me daría miedo, sí, honestamente sí. Dicen pues que no te debes de separar del grupo. No, pues no. Uh-huh. Si me da miedo toda la cosa del terror, selva mágica. Sí somos. Pero... Sí entraría, pero así como casi de la mano de alguien y encajándole las uñas. Sí. De hecho, como que en sí dan miedo las casas que son ciertamente grandes y que tienen muchos años. Porque te quedas como, uy, tanta historia en esta casa que da miedo. Uh-huh. De haber un fantasma aquí al lado. Si pudiera llegar a pensar, como lo decíamos en un programa hace 2 semanas, no recuerdo cuántas semanas, de las energías. Porque si Sara construyó esa casa con esa finalidad, o sea, si todo el tiempo en su mente estaba construyendo para eso, y en pos de eso, de los espíritus y los fantasmas y la persecución, y dice la leyenda que ella sentía que todo el tiempo la estaban observando. Uh-huh. Que sentía esas presencias de esas almas que murieron. Entonces, imagínate esa energía que hay en la casa Winchester. Y muchos de los investigadores paranormales han mencionado que efectivamente sus aparatos les indicaron que había una energía más elevada, ¿no? Ahí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Quizás no de fantasmas en sí o de esos espíritus, pero sí han pasado tantas personas ahí. Exacto. Y sí. Hoy en día siento que sí pudiera dispararse eso de los aparatitos por el simple hecho de tanta gente que ha ido a verla. Y sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que el uso de las energías uh-huh. bien surrealista. Es surrealista, carnal. Y de hecho, todavía podría haber habitaciones sin descubrir aún. O sea, en este punto todavía hay habitaciones que quizás no conocías antes. ¿Te animarías a ir a una casa embrujada? O sea, aquí, que encontráramos una y te animarías a ir.
¿Cómo le digo que sí? Pero... ¿Por qué me pellizcas? No, sí, vamos juntos, sí. Yo soy la que va a salir gritando. Bueno. Y de hecho también la casa es famosa por tener paneles falsos y pasadizos secretos que no son descubiertos. Y pues puertas que en realidad no llevan a nada, entonces... De hecho, cuando Suri me dijo, ¿ya quiero dormir sola? Yo no, hija, porque te va a dar miedo. Yo era lo que tenía miedo. No te lo tenía que decir. No tienes orgullo. Ajá, pero sí se fue a dormir sola. Me abandonó. Y yo tuve miedo. Yo dejé la luz prendida. Bueno. Qué ricas galletas. Y de hecho en la película hay una cierta escena donde la sobrina de Sarah Winchester y su hijo duermen en una misma habitación. Se nos hizo curioso porque hay como 1000 cuartos, ajá. Y 2 personas en una misma Hay cama. como 8000 cuartos y durmiendo juntos en el mismo cuarto. Medio entendible porque pues daría miedito dormir solo, pero es irónico. Y está chistoso. Sí. Pero bueno. Son de esas casas de pues pura madera. Ajá. Pues muy estadounidenses, pura madera. Que se conectan muchas cosas, que tienen muchas de esas puertitas de las que salen en las películas. De la puertita y que da a otro lado, Sí. o guardarropas, o las típicas como ventanitas por donde aventaban la ropa y caían abajo y así. Todo eso me da miedo. Todo eso que dije me da miedo. ¿Se dan cuenta que en los últimos programas ha dicho todo lo que le da miedo? Me estoy confesando. Ahora resulta que todo me da miedo. Sí. Sí, pero es que dormir en una habitación así, donde sé que está esa puertita, esa ventanita, no podría. Tengo que cerrarla, tengo que taparla para poder dormir. Sí. Sí, de hecho. Pero se dice que esto que mencionabas de que las escaleras, había algunas que no daban a ningún lado. Había escaleras que daban a paredes, tal cual, no te llevaban a ningún lado. Había ventanas que estaban tapadas, había ventanas que daban a la nada. Puertas que daban a la nada. Entonces, ¿para qué pones una puerta aquí si está tapada con más madera? O la abres y pues te vas a caer del 3er piso. Ajá. Y hay las mismas 2 versiones de que todo eso fue sucediendo porque Sara quería despistar los espíritus, porque eso fue lo que le dijo el medium. Que entre más pusiera laberintos y cosas sin sentido, las almas no se iban a poder instalar en esa casa y se iban a ir. Y la otra versión es pues que simplemente eso pasaba porque se seguía construyendo y que eran cosas que iban quedando como ahí, como, ay, se me cayó mi galleta, como inconclusa, se me quebró. O sea, hace que si una habitación le quitaban una pared para ampliarla, para reducirla o le hacían cambios, entonces la escalera ya quedaba hacia nada, digamos, ¿no? Que no era intencional. Exacto. Existe la versión de que ni siquiera nada pasó. Que Sara no era ni supersticiosa ni nada. Lo cual se me hace poco creíble porque apuntan tantas cosas a eso, a que sí, que ya no podría creer lo contrario. De hecho. Y tiene un buen de supersticiones, de hecho, la doña. Bueno, tenía. Que ahorita me voy a acordar cuando vea que puse. O sea, dicen simplemente era una mujer solitaria, o sea, no tiene que ver con lo paranormal ni nada. Solo era una persona típica. Pero también existen los relatos de los trabajadores. Que les movían las cosas del lugar, las herramientas, que escuchaban voces entre las paredes de madera. Pero pues bueno, puede caber la superstición, pues la sugestión. La sugestión. Sí, justamente. Porque sabes que estás ahí, en ese lugar donde se dice que pasan cosas. Ya te podrías estar paranoico. Es muy probable que la mente te juegue ahí y digas, sí es cierto.
Sí escuché algo. Como cuando tú y tus amiguitos iban a... Cuando me iba con mis amigos de niños, a donde sabíamos que decían que se escuchaban cosas y que pasaba la llorona. Nosotros hubiéramos querido, bueno, pensábamos ir de noche, de a las 12 de la noche o en la madrugada, pero pues no nos dejaban. Pero 2, quizás ni siquiera nos hubiéramos animado. Pero digamos que no nos dejaban. Entonces íbamos como eso de las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro. Pero apenas estábamos allí, así que ¡ay! Se escuchó algo! El grillo. Eran los grillos. Ahora el vagabundo que dormía allí. Y nosotros molestando. Un borracho y miado. Oigan, se escucha como agua cayendo. Cosas que pasan de niño. Sí. Sí puede ser que se sugestionaran. Pero son demasiadas versiones o demasiadas de trabajadores, pues. Que cuentan lo mismo, de que sí escuchaban pasos, voces, etc. Y como la señora Winchester también tocaba el piano, era muy talentosa, de hecho. Mientras estuvo casada con William, ambos estudiaron como diseño, porque querían hacer su casa a su gusto. Entonces, por eso ella sabía mucho de arquitectura. No era como raro, porque cuando dije, caray, ¿cómo que ella la hizo? Porque no contrató como tal quien le diseñara los planos. O sea, contrató quien ayudara a hacerlo realidad, pero ella era la que iba dictando la pauta, la que iba decidiendo. Aquí me pones una barda, bueno, barda por decirlo, pues, porque eran de madera todo. Pero aquí me pones un separador, aquí quiero la escalera, aquí quiero esto, acá lo otro. Ella era la diseñadora de todo. De hecho, en una parte de la película, pues se ve a Sara haciendo planos mientras está así como... Ay, que me llenen los espíritus. Chocarreros. Eso dice la leyenda, que los espíritus le dictaban. Porque de hecho en su segunda sesión con el Dr. Price, un personaje de la película, ni idea si existió en realidad ese doctor, pero levanta. Ajá, realmente no, nada que ver. Le confiesa o le dice, pues seguramente usted me vio en la noche haciendo esos planos, ¿no? Es que los espíritus me guían para poder hacerlos, entonces es como la casa de los espíritus. Ajá. De hecho, sí. Y es que esa era también como una contradicción que resaltaba la versión de que nada era cierto. O sea, de que decían como ella, bueno, más bien, que apoyaba la superstición. De que ella no siendo ni diseñadora, ni arquitecta, ni nada de eso, pudiera estar haciendo esos planos. Entonces que sí le estaba llegando la información de otro lado, de los espíritus, pues. Pero esto se contrapone con que sí estudió diseño. Por años. Mientras podían llevar a cabo esto de construir su casa, pero pues en el Inter ya el esposo se muere y todo. Pero sí tenía conocimientos, o sea, no es como que le dictaran y ella así como... Ella sí sabía de diseño y arquitectura. Exacto. Sí, se mezcla con un poquito de realidad y también... Bueno, es que me desvié, ¿verdad? Porque estaba diciendo que era muy talentosa para varias cosas. Entre ellos, pues también sabía tocar el piano. Entonces también hay quienes decían que se escuchaba el piano tocando solo. O sea, las melodías se escuchaban y ella no estaba tocando. Estaba en su habitación. Qué cosas. De hecho, otro dato curioso es que sabía de 3 a 4 idiomas. Entonces esta mujer sí. Era millonaria, tenía toda una casota, era políglota, era pianista, era arquitecta. Pero qué lamentable, ¿no? Que no se desarrolló en otra cosa en su vida, pues. Ya no salió ni de la casa, se la pasó encerrada en la casa hasta que murió. Sí. Y pues sí, la estructura de la casa pues era bastante típica por todos esos detallitos que no tenían sentido.
ya que en ellas se pueden encontrar escaleras que no llevan a ninguna parte, las puertas pequeñas y puertas grandes que al ser abiertas llevan a paredes o al vacío, así como ventanas ciegas que dan a ninguna parte de la casa o dan dentro de la misma casa. Muchos de estos elementos se justifican por la destrucción causada en 1906 por el terremoto de San Francisco, y los expertos consideran que a ello se debe su fama de embrujada. Dice Highball, saludos hermana y sobrina. Hola hermano, saludos. Hola. Te mandamos un abrazo, hermano Jaime. Pues yo. ¿Tienes mucha familia tú? ¿Quién es ahí? Mucha familia. Mucha familia. Aquí están nuestros avatars. ¿Este es el de ella? Este es el mío. Ese es el del Petroni. El negrito. Sí. Yo sí se parece a Lucas. Pues es una historia interesante la de esta casa. Yo creo que es única en el mundo esta casa. Porque sí puede haber casas muy excéntricas. Sí puede haber otras casas con leyendas que son embrujadas. Sí puede haber casas con estilos de este tipo, góticos, etcétera. Pero como esta, ninguna. O sea, con las peculiaridades de esta y con la historia de esta, ninguna. Con esta leyenda de por lo cual se construyó de la manera en que se construyó. O sea, no hay ninguna otra en el mundo. Y sí. Con tantas habitaciones, o sea, que fueron hechas a propósito, pues. No es normal de que hasta tu plano, tus 5 habitaciones, tus 2 baños o 3 y tal, y para la familia, ¿no? Diseñada. Y no, o sea, esto era distinto. Se estuvo construyendo durante años y años, más de 30 años de construcción, hasta que Sara falleció. Sí. O sea, solo porque falleció se dejó de construir. Sí, pues sí era pues, la mente maestra de todo eso. Exacto. Pues sí. Y de hecho, cuando la señora Winchester falleció, todas sus posesiones, excepto la casa, fueron legadas a su sobrina y secretaria personal. Ella tomó todo lo que le interesó y el resto lo subastó. Los tasadores consideraron que la gran casa no tenía valor debido a los daños causados por el terremoto. El diseño sin terminar y además su naturaleza poco práctica. Y fue vendida en una subasta pública al inversionista que ya había dicho por $135,000. Súper barata. De hecho. Y lugo se arrendó. Bueno, es mucho dinero, pues, o sea, es mucho dinero. De hecho. Pero ella invirtió $5 millones en construirla. Por 135. Pero tiene sentido lo que dices, o sea, y lo que sucedió. Ya no tenía un gran valor porque no tenía sentido toda esta construcción. O sea, ¿quién se iba a ir a vivir ahí como tal para habitar? Es muy poco práctico. Probablemente pudo haberse utilizado para hacer hotel, ¿no? Pero también no era práctico porque tenían que meterle muchísimo dinero en remodelaciones para ahora sí quitar las escaleras que no servían para que las habitaciones fueran funcionales en todo sentido. Entonces sí era una inversión muy grande la que tuvieran que haber hecho. Por eso careció de valor ya, ¿no? Adicional de lo del terremoto, que sí dañó gran parte. Pero más que nada fue lo de su diseño poco funcional. Porque en sí ella no construía para que fuera funcional. O sea, más que para ella. El área donde ella vivía, pues. Todo lo demás era un laberinto sin salida. Sí. Y en febrero de 1923, 5 meses después de la muerte de la señora Winchester, la casa se abrió al público y Marianne Brown fue su primera guía turística. Marianne Brown es el matrimonio que compró la casa años después. Pero fue una buena decisión que se quede tal cual como estaba para considerarse como centro turístico y que llame la atención de los turistas por la leyenda de lo que está embrujado. Estuvo excelente, ¿no? Mercadotecnia. De hecho. Buena jugada. Pero bueno, sí, justo. ¿Cuánto cobrarán por entrar al recorrido? De hecho, deberíamos buscar. Y hay recorridos todo el tiempo, 365 días del año. Justo. Pues justo también estaba pensando en hablar de Sara. Bueno, ya hablamos de Sara, de hecho ya hablamos de sus cosas, de que era una persona bastante excéntrica y que pues se daba sus gustitos raros. Pero pues sí, todo era bastante supersticioso.
Ya pasamos de las galletas de mantequilla a las de animalitos. Que son bien duraderas. Y son las clásicas. Ni idea de qué sean, pero le Sí, doy ¿no? formas. Podría ser un perro, podría ser una oveja, podría ser una vaca. Ujú. Pero también está lo de la superstición del 13, ¿verdad? Ah, sí. Sí, justo. Parece que Sara tenía una obsesión con el número 13 Ujú. y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Ujú. Los candelabros tenían cavidades para 13 velas. Ujú. Entonces se dice que ella tenía como esta obsesión. Y pues que cada que caía en viernes 13, para ella era un día muy supersticioso. Por lo tanto, se tenía que tocar las campanas a las 13 horas. 13 veces. En la medianoche. Ah, no, después de la Ajá. medianoche. Porque era después de medianoche. Porque Sí. de medianoche. No, pues es a la 1 de la tarde también. Es a la 1 de la tarde, de hecho. Las 13 horas es la 1 de la tarde. Ujú. Ujú. De hecho, dato curioso, Stephen King le tiene miedo al 13. Bueno, tiene una fobia al 13. ¿Mm? Sí. Tiene un nombre muy largo, así que no me acuerdo cuál es. No sabía eso. Pero tiene una fobia número 13. Mm. Sí, curioso. De hecho, se llegó a decir con el tiempo que las órdenes de Sara que daba cada vez a los obreros se volvieran más disparatadas de que, no, sí, güey, ponle una pared aquí. Y cada vez iba más Sí, loca. así de que en la habitación, al centro. Ponme una tabla aquí. O sea, ¿como para qué? Sí, de hecho. De hecho. Ujú. Y pues tachada de excéntrica por sus vecinos, justamente, de que Sara era una mujer culta que siempre vestía de negro, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar en lugar de andar pues ahí socializando con los demás. Ujú. Pudiendo hacerlo. Sin embargo, la biógrafa oficial, la historiadora y escritora Mary Ignoffo, así como alguna vez revista de la época, afirman que la mansión no fue más que un taller para Sara en la que podía reflejar todas sus ideas como arquitecta, una afición que le venía desde pequeña por su padre y que materializó gracias a la gran fortuna que heredó. Y pues sí, de hecho esto no lo sabía, justo me apareció en varias páginas esto de que en realidad Sara tenía su casa como taller para experimentar ¿No? su De hecho, afición se por dice la que ella mató al arquitectura. marido. No, Ah, no es cierto. No, no es sí. cierto. Y de hecho hay muy poquitas fotos de Sara reales. La única que me aparecía era una de cuando tenía 20 años. Y se ve pues muy malo, la verdad. Estaba en blanco y negro. Y ya existía, obviamente, la fotografía. Sí. Pues murió en 1922, ¿no? Ujú. Sí. Sí, pero es que ella se volvió muy solitaria, así. Cero sociable, cero. O sea, realmente muy solitaria. Sí. Tenía la compañía nada más pues de su sobrino, Ajá. que se fue a vivir con ella, él fungió como su secretaria personal y de todo. Ella se hacía cargo de todo mientras Sara se dedicaba nada más a lo de la casa, tal cual. Exacto. Diseñar, construir, diseñar, construir. Ujú. Y ella llevaba a la sobrina las riendas de, pues, de la nómina de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. Y de hecho, esto de la casa Winchester y además esto de el desarrollo de armas se relaciona mucho con Estados Unidos y su historia y cultura por las armas. Ujú. De hecho, me acordé de un programa de televisión que se llama Todo 90 días, que era de una señora, bueno, hay un capítulo donde hay una señora aficionada a los asiáticos y que pues, se consiguió un asiático. Ella era gringa. Y entonces pues ella está obsesionada con un asiático, con la cultura asiática. Entonces se consigue un novio y ella dice que el novio también es aficionado a la cultura gringa. Y muestran una foto de él con armas atrás. Esa es la cultura gringa, armas. Órale, las armas. Sí, pues sí. Sí. Son muy de la cultura gringa las armas. De hecho. Sí. Porque de hecho la película se estrenó pues en Estados Unidos antes de la masacre de Florida. Por lo que su presencia en pantallas toma una nueva dimensión bastante irónica y oportuna. Ujú. Puesto que en el fondo la historia que recrea es un fruto de la locura, del remordimiento y la culpa de todo un país
que dice acogerse a la segunda enmienda cuando lo único que esconde son los intereses ocultos del hobby a las armas. Y aunque puede que el temor por la muerte sea pura leyenda, todas las historias de espíritus tienen un motivo. En la mansión Winchester no había un fantasma vagando con cadenas, sino decenas de almas llamando justicia en la cabeza de una heredera. Reales o no, recogen pues la inquietud de un país sobre la guerra, la conquista violenta y sus armas de fuego. Winchester eligió dedicar una gran parte de su fortuna deudora del rifle de repetición a fabricar una casa monstruosa y distorsionada que simboliza el pasado de un país persiguiendo el presente. Lo que acuerda, creyó una leyenda oscura que lucha con la tradición de cientos de historias de pistoleros, Sí. los cowboys, los Cowboys, vaqueros, sí, los vaqueros. y los serios estadounidenses. Los duelos a muerte y todo. Ah, Pero en la película hay un planteamiento muy interesante. Bueno, ya vamos a entrar a la película como tal, estrenada en 2018. Que para entonces yo no sabía esta historia de la casa. O sea, el nombre me sonaba de, pues sí, los Winchester, la historia van a meter algo de la historia y demás. sí. Pero no conocía esto que pasó con la casa, cuántas habitaciones tiene la casa. O sea, fue una locura para mí enterarme de que eso era real, que existía la casa. Ajá. Pero pues claramente, pues ya en Hollywood, pues ya le metieron todo este marketing y demás. Tienen que meterle al guión ciertas cosas para que funcione, ¿no? Para que jale. Entonces en la película todo inicia con un doctor que está en su casa con cariñosas. Sí. Tiene ahí consigo las cariñosas, tiene varias muchachonas ahí. Ajá. Tocan a la puerta, él abre y pues es un señor muy trajeado y le dice, ¿usted es el doctor fulanito de tal? ¿No? Pues que sí. Y él empieza a despachar a las muchachas, gracias Regina y adiós Matilde y no sé qué, Dobrasca, luego nos vemos. Me acordé el güey que va a la casa. Selva Negra. Es Arthur Gates, el representante legal de la compañía de las armas Winchester. Uh-huh. Que pues venía a ofrecerle un trabajo. Y además le iba a ofrecer un trabajo y además le empieza a comentar sobre la señora Winchester, ¿verdad? Sobre la viuda, exacto. Y de cómo su esposo falleció y que le dejó una gran herencia y el 51% de su empresa. Uh-huh. Y que también sufrió la pérdida de su hija. Le comienza a contar la historia de la señora así de repente. Ajá. Que perdió a su hija, que dicen que a causa de ese dolor pues consultó a un tipo de medium espiritista y que después de su sesión espiritista se fue a vivir al otro lado del país, donde compró una casa y ahora es una estructura gigantesca. Y que se volvió loca básicamente. Ajá. O sea, lo que le quiere dar a entender es que la señora ya está deschavetada. Ajá. O sea, más que nada eso es lo que les conviene y lo que quieren hacer creer, ¿no? Digo, le da argumentos para que piense que sí, lo está persuadiendo para que empiece a pensar que sí. Sí. Pero realmente lo que ellos quieren es que él diga que sí. O sea, le está ofreciendo que él vaya a hacerle una evaluación a la señora Sarah Winchester a su mansión durante 7 días y que redacte el documento donde diga que ella ya no está facultada para representar a la empresa. Para ser la directora, la cabecera de la empresa y pues que la destituyan, ¿no? Para que otras personas se hagan cargo como tal. Así. Ajá. Entonces él les dice, pero ¿cómo? O sea, de hecho estaba en sueño sabático. Dice, yo no estoy trabajando ahorita. Pero cuando le sacaron el cheque en blanco, dice, te vamos a dar tanto, o sea, ahí cambia todo, acepta. El doc acepta irse a la casa de la señora y pues se va. Y ahí empieza todo este merequetengue de la película. Cuando el doctor es un psicólogo, bueno, no es un psicólogo, pero es un médico que puede dar fe, ¿no? Así. Porque en ese tiempo no había como tal esa carrera de psicología. Entonces se va a la mansión Winchester a conocer a la famosa viuda y de entrada cuando entra en la casa pues se impresiona, ¿no? Dice, wow, o sea, si era verdad, todo este rollo de la casa. Uh-huh. Muchos trabajadores, lo recibe la sobrina, le da la presentación, lo pasa a la casa, muy amable y todo, lo lleva a su habitación y le dice que la señora Sara es una señora respetable, que espera que la respete y demás, que no cruce las barreras del respeto. Y él, no, pues es que yo vengo a hacer mi trabajo y nada más voy a hacer la evaluación y no sé qué, ¿no? Así es. Uh-huh. De hecho, muy bonito nombre tiene la sobrina. Marion. Ajá. Y pues sí, justamente le da un recorrido por la casita y empiezan a hablar de que nada, cómo es su relación con su tía,
Ujú, Ya hablándola psicológicamente también ella. ujú, ¿Cómo se ve con su tía? ujú. Y la otra es parte de la evaluación, pero bueno. Sí, ahí le dice, muy respetable la señora, yo la quiero mucho, yo la adoro. Yo le lavo las platos de noche. Pues sí, ya lo lleva a su habitación y ahí pues este güey da a entender que, no manches, qué casa tan moderna. Porque justamente ahí se da Sí. cuenta de, por ejemplo, el aparato de intercomunicación entre habitaciones, Ujú. que pues bastante innovador. Y además Para de su los, tiempo, sí. sí, además de los elevadores y las escaleras, sí, Ujú. muy, muy curioso. Sí, de hecho. Y de hecho, esa misma noche que pasa en la casa ya le andan pasando cosas paranormales. Desde que llega, exactamente, desde el minuto 1, que está en su habitación a solas, que empieza como que a verse el espejo y así como a tocarse la cara y el espejo se le mueve. Ajá, Ajá. lo más normal del mundo. Y no se da cuenta, lo que le dije a Su, o sea, ¿cómo no se dio cuenta? Porque él como que se pone las manos en la cara y el espejo se mueve. Es un espejo como esos que tienen su basecita y redondito, de los de como individuales, como para maquillaje. Ajá. Y el espejo se mueve. Y él no se dio cuenta. Y ya él voltea otra vez como a verse la cara en el espejo. Y nuevamente se distrae un segundo y el espejo se vuelve a mover y no se da cuenta. Yo digo, ay, no manches. Porque claro que te das cuenta cuando algo se mueve junto a ti. Aunque no lo estés viendo directamente, tu vista periférica te avisa que algo se está moviendo. Exacto, instinto de supervivencia. Ajá. Pero sí, incluso que no lo haya visto o ya esté de otro lado, es como, Exacto. güey, está de otro lado que no. Tú lo acabas de ver así de frente y cuando volteas ya está de lado. Sí. Sí. De hecho me gustan los recursos que utilizan. Bueno, son bastante básicos para meterte screamer y que te digas como, no manches, salió un fantasma. Se repite en toda la película varias veces. De hecho, como 3 o 4 veces. Se ve el screamer del güey que siempre aparece. Es el mismo fantasma, de hecho, no son varios. Bueno, en cierto punto de la película sí son varios hasta el final, pero Ajá. siempre es uno mismo, como el más vengativo, el que dice, no, yo voy a matar a esta vieja. Me arruinó la vida. Sí. Un thriller considerado, pues, psicológico, ¿no? Un thriller de miedo psicológico, sí. Sí. Paranormal, claramente, es una película de psicología paranormal. De hecho, Sí. Bien hecha, ¿eh? O sea, está bien hecha, aunque sí, pues obviamente metieron cosas como la del doctor y es que algo tenía que haber en el guión para que tuviera sentido, ¿no? Que presentaran la casa, porque ella siendo muy excéntrica, muy metida en su realidad y en su casa, no iba a haber manera de qué historia iban a contar. ajá. Entonces metieron esta onda de que el doctor y que la evaluación y que lo habían mandado pues para que dijera que ella estaba loquita. Incluso las posesiones demoníacas, de que de repente poseían al... Ya no sé qué es de Sara, pero es el hijo de la sobrina de Sara, que de repente lo poseen 2 veces. Viene siendo como su tía abuela, ¿no? Yo creo. Ajá, tía abuela. Ajá. O sea, la sobrina tiene un hijo. También falleció su esposo en la película. Entonces ella se muda con tía Sara, con su hijo. Y pues bueno, después de su primera experiencia paranormal, todos tenemos nuestra experiencia primera paranormal, así, de que cosas pasan en la vida, pues ya comienzan a cenar. ¿Cuál fue la de ustedes? Yo sí vi la silueta de un niño, ya lo había contado. ¿Sí? En una ventana, ajá. Tal cual. Y ya cuando bajó la persona a la que yo fui a buscar a esa casa, yo me paso porque íbamos pues a conversar, me iba a firmar unas cosas. Entonces en la plática yo le pregunté, ¿quién vive arriba? Porque estaba un niño. ¿Quién era el niño que me recibió, pues, que se asomó cuando yo estaba tocando? Y me dice, ¿cuál niño? No hay nadie. Arriba no hay nadie, está vacío. Y yo, ¿qué? Sí, digo, ponle tú que no haya sido un niño. Yo lo relacioné con un niño porque era una figura chiquita. Pero quien haya sido, o sea, yo vi una persona ahí, una figura, en la sombra, en la ventana, pues. Y resulta que no había nadie. El gallo de pelea. Y no era una toalla colgada ni nada, porque se fue. O sea, desde estar ahí, caminó, o se fue, pues. Entonces yo dije, ya fue a hablarle al que yo le estaba buscando.
Y ya, salen a abrirme por acá abajo, entonces, pues ya le pregunto quién estaba allá arriba, y no, pues nadie. ¡Ah! Date la ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Ay, qué miedo. Yo una vez jugué a la Ouija. Bueno, yo no jugué, no me estaba viendo porque me dio miedo. ¿Y quién jugó? Era Fer y Oscar y nomás. También estaba Dani, los que vienen aquí abajo. Ah, mis sobrinos políticos. Ahí. Es Órale. que a veces nos veníamos aquí arriba y nos poníamos a hacer cosas bien raras. Una vez jugamos a la Ouija. Uy, Y luego nos pusimos todos paranoicos porque pensábamos que todos se estaban moviendo. Sí, Sí. porque te sugestionas. Exactamente. Sí, así funciona la sugestión. Ujú. Y pues sí, ya se van a cenar ahí todos bien formales con su vestido legal y todo. Ahí es donde se presenta por primera vez La a señora Sara. Winchester. Ajá, que decíamos, ¿cómo va a ser? Como estábamos ahí en el cine, ¿no? O sea, yo pensé eso. ¿Cómo va a ser la señora Sarah Winchester? Ajá. Y pues ya, se llega la hora de cenar. Y llega la señora con un vestido negro, elegante, y con su velo, así como cuando las señoras se van a misa, que traen su velo negro. Ajá. Sí, de hecho. Sí. Creo que sí fue buena elección, ¿no? La actriz. Sí. O la caracterización. O sea, sí me convenció de ser la señora Sarah Winchester. Sí, sí da vibes de ser una señora multimillonaria y excéntrica. Y excéntrica, exacto. Sí. Cosas de rico. Que siempre viste de negro, exacto. Hacer una casa para espíritus. Cosas Con sus millones. acá. Y bueno, pues ahí empiezan a tener una charla así bien filosófica sobre las armas y quiénes las usan y... Ah, porque... Eso es lo que iba a decir hace rato. Cuando dije, bueno, ahorita ya vamos a hablar de la película. Y que empezamos a hablar de la película. Okay. De que hay un planteamiento interesante, importante, que es ese, donde el médico le dice, es que este rifle es el mejor. Algo así le dijo. Sí, Creo que esa fue la afirmación. El rifle Winchester es el mejor. Y la señora Sara le dice, ¿el mejor para qué? ¿El mejor para matar? O sea, el que mejor mata. El primero le dice, es que tiene un buen enfoque, tiene una buena precisión, sí, la carga. Pero pues ella le responde, para matanza, señor, pienso. Ajá. Porque digo, es que obviamente es un buen negocio. O sea, a lo mejor lo que quiso decir es un excelente negocio. O sea, pero ¿cuál es el negocio? Matar. O sea, Sí. esa es la función del rifle, matar. Sí. Uh-huh. Pero aquí ya entramos en la cuestión moral y ética de pues, quién los usa, ¿no? Quién los compra, quién los usa, para qué los usan. ¿A quién quieres matar? ¿Por qué lo quieres matar? ¿Por qué lo mataste? Ajá, ¿Por qué estás en la cárcel? Exacto, porque Sí. digo, pues sí, las herramientas ahí están, pero pues ¿quién lo hace? ¿Quién las compra? ¿Quién las consume? Es como siempre se ha dicho de la prostitución, de que estamos como, ay, de por qué existe y demás, ¿no? ¿Y quién la consume? Mientras haya consumo. No, sí, no sigue existiendo. Uh-huh. Ahora es más caro, pero... 1500 Han ido cambiando los modelos de negocio, sí. pesos y un pollo. Y digo, siempre hemos mencionado, o sea, siempre lo voy a defender, de si ya son personas adultas y deciden hacer eso, dedicarse a eso, pues bueno, ¿no? Pues sí. Mujeres adultas o hombres adultos que quieran dedicarse a eso y hay una devolución, hay un intercambio, pues, o sea, ellos reciben algo a cambio, que es dinero o algo. Pues bueno, ¿no? Pues es su decisión de ambas partes. Lo que no está padre, pues es que te forcen. Ajá. Uh-huh. Muy bueno. Sí. Pero ahí ya es como tal donde entra, pues, quién consume eso. Porque los consumidores saben a ciencia cierta que esa persona está siendo obligada. Y no les importa. ¡Malditos! Ahí. Uh-huh. Sí. Justamente acabo de ver una serie que ya llegó a su final de temporada. Bien triste, solo 8 temporadas. Pero bueno, el punto Solo 89 temporadas. creo que fue su antepenúltimo capítulo en donde... es una serie de animación. Que habla justamente sobre la empatía y simpatía. Que ya se está perdiendo en todo el mundo porque era un capítulo donde se daban cuenta todos de lo
malos que podrían ser con nosotros de manera muy injustificada, de que nada más por un pequeño error o un solo defecto o una cosa, y ya lo empezaban a echar caca cuando tú también tienes tus propias cosas. Ah, sí. Que se vio reflejado en la película que hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? La de los desconocidos. Ah, sí. Porque inclusive es bien fácil, pues, el juzgar, pues. Y cuando las personas no saben de ti, no saben nada de ti, no saben tu secreto, por decirlo así, ¿no? Ajá. Tú puedes ser libre y te sientes libre de estar juzgando y todo. Hasta que se sabe, ¡ay! Ay. Y pasó en esa película. Que estuvo interesante también. Sí. De cómo estaban el grupo de amigos y nadie sabía nada de nadie. Entonces todos estaban y todos eran perfectos ahí. Todos eran perfectos, clase media, platicando en su fiestita, ¿no? De clase media. Sí. De clase media, de clase muy media. Entonces cuando va avanzando la velada, que hacen su jueguito de que si te llega un mensaje o una llamada, la vamos a contestar todos, la vamos a escuchar todos. Entonces, pues ahí donde ya la puerca torció el rabo. Se empezaron a enterar de cada cosa de todos. Y conforme se iban enterando de cada cosa de todos, pues la actitud de ellos empezaba a cambiar. Porque pues ya no puedo decir nada, güey, porque pues ya me sacaron mi trapito al sol. Ya no es lo mismo, ya están en igualdad de condiciones. Sí. De hecho. Pero sí, la empatía definitivamente es algo que se ha ido perdiendo. De hecho, con esta, ¿cómo decirlo? Bueno, con la popularización del contenido gore o de ultraviolento, ultrasangriento, que ronda por internet, que es bastante fácil de conseguir. De repente vas por Twitter y te aparece un video así, sin censura ni nada, de accidentes viales o de narcoejecuciones. Sí, supongo que han insensibilizado a la sociedad. Conozco muchos adolescentes que lo consumen así bien normal y que dicen, no, sí, este video. Ay, qué horror. Sí. No, y además, aunado a eso, también como es toda esta onda de el primero tú y luego tú y después tú y siempre tú, que no está del todo mal, obviamente hay que ver por uno mismo, Sí. estar bien uno mismo para poder dar eso afuera, o sea, eso no está a discusión. Lo que sí es que dejes de ver al otro. Del siempre yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y por lo que me pasó ya voy a ser siempre yo y me vale madre todo lo demás y ahí sí ya no está tan padre. Porque se va perdiendo pues esta parte de la empatía, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque somos seres gregarios, o sea, vivimos en congregación. ¿Sí? Entonces no podemos decir eso de me importa solamente yo, porque sí dependo de los demás. Aunque no lo quieras aceptar, dependemos todos de todos, somos interdependientes. Pero para lo que conviene, solamente veo por mí. Y pues no. Sí. Es cuando alguien se cayó del abismo y nadie lo ayuda. Ajá. O se están peleando allá dos muchachas y nadie se mete. O pasó algo allá y nadie se mete. O ves a alguien llorando y pues que se los arregle solo. Porque no lo conozco. O sea, pero ¿qué tiene que no lo conozcas? O sea, puedes, como, bueno, pues, estás bien o te puedo ayudar en algo, no sé. Uh-huh. Esa es parte de la simpatía. Eso es la empatía. Que sin conocer, sin saber, puedas aportar, puedas ayudar o te puedas poner en los zapatos de los demás. Uh-huh. Uh-huh. Que es algo muy común entre las personas de ¿por qué él sí y a mí no? Ni ¿por qué esto sí? Porque, bueno, ni siquiera conoces el contexto de la otra persona. Que a lo mejor le dieron lo que le dieron o lo que sea por cierta condición que tiene. Uh-huh. Pero tú nada más estás viendo de ¿por qué le dieron la despensa a él y a mí no? Bueno, o sea, a lo mejor tenía una condición distinta a la tuya. Es donde entra pues esta parte de la empatía. Sí. Uh-huh. Sí. Mira, dice César, hola, buenas noches. Bienvenido, César. ¿Dónde está Dairon? ¿Qué andan haciendo? Sí. Hoy tocó café. Con galletas, con pan. Sí. Gracias a Dios por no estar Patricia. Qué grosera. ¿Por qué? Pues que me quieres. Hola, Patricia.
Buenas noches. Ay, pues después de la cena y con su charla filosófica sobre el uso de las armas, como sociedad estadounidense, pues tienen que tener esas charlas, ¿no? Porque aquí no tiene un arma en su casa. Es Y que de hecho en esos tiempos era la ley de las armas. Ujú. En el siglo XIX era la ley de las armas. Quien tenía un arma en su casa tenía el poder. Porque pues no había tantas leyes pues como ahorita. Sí, Ujú. justamente. Y de hecho, cuando el doctor recién llega a la casa, la sobrina y Marion le pregunta, oye, ¿está armado? Y él dice, no. Pero se ríe, es como, qué irónico, o sea, aquí ya no damos, ¿sabes? Ajá, porque en la casa Winchester prohíben las armas. O sea, que alguien que va de visita o lo que sea, huésped, lleve armas. Pero pues ahí está infestado de armas. Acá, Ujú. si son Winchester, sí. Exacto, es como en los restaurantes, no puedes traer comida de otro lugar. Y es que ya existía el revólver en ese entonces, pero pues tenía 6 municiones, ¿no? Entonces llega el rifle Winchester a revolucionar con más de 10, o sea, no sé si eran 15 o 16 municiones las que traía. Ujú. Ujú. Sí. Ay, pues, de hecho, esta misma noche el doctor tiene un sueño sobre su esposa y ahí se nos revela como, que, pues, tiene un trauma con eso de que su esposa tenía alguna enfermedad mental y no me acuerdo cómo le había diagnosticado a su esposo, pero pues al final parece que su esposa terminó muerta. Al terminar su sueño, pues se escucha como un balazo y te quedas como, no manches, está traumado con las armas. Y en ese preciso momento suena una campana, porque pues es la medianoche. Suena porque es medianoche, amigos. Ah, Y en ese momento escucha un ruido proveniente de los intercomunicadores que había en su habitación. Ese sonido parecía venir de la habitación del invernadero. Entonces sale de su habitación de chismoso para ver pues qué onda. Entonces ve a la seño escondida. Sale de su habitación y empieza a ver por la casa. A ver, no manches. empieza a husmear. No, O sea, él va a evaluar a la señora, ¿no? sí. Pero empieza de chismoso, a husmear, a meterse por las puertitas. ¿Quién lo manda? Sí. Es como las películas de miedo también de adolescentes, que salen pues adolescentes y... ¿Para qué te metes? ¿Para qué le abres? O que escuchan un ruido y ahí van. O les dicen, no puedes entrar a esa habitación y ahí van a abrirla. Sí. Como la de Anabel. Ajá. Claramente les dijeron a esas niñas huérfanas, esa habitación está prohibida, está cerrada con llave. Y ahí va la, ¿cómo se llama? Natalia, ¿cómo? Nubis o Natis o ¿cómo? Chubis o qué. Toby. Toby. Fifi. Chihuis. Petróleo. Firulais. Pero Daisy. Es que se llama Dennis o ¿cómo? Janis. ¿Ya ves? De estar intentando le atiné. Y ahí va Janis. O sea, lo primero que le dicen, no te metas ahí. Y ahí van. Ajá. Pues el doctor igual. Sí. Ahí va de chismoso, abrir puertas, candados, a ver por las cerraduras. Sí. ¿Quién lo manda? Y pues ahí mientras está husmeando la casa, se encuentra la señora Firulais. La señora dice... Me voy a ahogar. A Doña Pelos. Ya, en serio, se encontró la señora Sara. Ay, Dios mío. Sí. Ay, no, nos vamos a morir de risa, de un coraje. Sí. ¿En qué estamos? ¿Quiénes son ustedes? Que encontró la señora. No, sí,
Fue por la mirilla. Bueno, estaba Abierta, ¿no? estaba entreabierta. Como la que quería que la cacharan, ¿no? Porque pues para que lo deja abierto. Los ojos llorosos. Sí. Estamos hablando de Hachi. ¿De qué película estarán hablando? De la de Hashito. Ya están llorando. ¿Se acuerdan que la leyenda dice que los espíritus le dictaban a Sarah Winchester lo que tenía que dibujar? Los planos de la casa, los cuartos que tenía que seguir construyendo. Entonces en la película toman esta vertiente, este contexto, y pues el doctor la ve. Se levanta en la noche a husmear, a vigilar, y la ve que está con su velo puesto sobre la cara y como viendo hacia arriba y dibujando. Así, escribiendo sin parar, dibujando. Se empieza a hacer la idea entonces de que pues sí está deschavetada, ¿no? Ajá. Sí. Pero lo que se contrapone es que él también ha visto cosas. No puede juzgarla solamente así a la ligera de, ay, sí, llamando mi reporte que está loca. Cuando él también está viendo, es más, él ve más cosas que ella. Ajá. En la película. Desde el minuto 1, como les dijimos, el espejo se le movió. Y en esa misma escena, que él no se da cuenta de lo del espejo, ve un fantasma, de hecho. De hecho, Ese mismo día lo ve 2 veces el fantasma. Ajá. De frente, así lo ve. Pero no hace caso porque dice, ay, pues todo tiene una explicación, y pues la ciencia, y soy médico y tal. Además, que se droga el señor, cabe mencionar. Ajá, con medicamentos y literalmente en la película toma veneno. Ajá, exactamente. Sí. Entonces no puede como a la ligera juzgar de que la señora está muy contaminada de supersticiones y demás, porque él está pasando lo mismo. Exacto. Dice, bueno, a ver qué pasa en los siguientes días. Sí. De hecho, empezaba a husmear la casa por la razón por la que se levantó. Medianoche. 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 Ajá. Por las campanadas, ¿no? Ajá, porque era medianoche. Entonces, pues, ve que la señora como que se da cuenta de que lo estaba viendo y entonces sale corriendo para que ella diga, no manches, un fantasma. Ajá. Pero pues recordemos que todo es de madera, pues se escucha. O sea, la señora no es tonta. Claramente supo que él estaba husmeando. Sí, entonces se esconde en una puertita y ahí tiene su segunda experiencia paranormal. De nuevo del mismo tipo. Se metió en un cuartito donde estaban unas escaleras justo para abajo. Como si fuera un ático. Y ahí ve al mismo tipo. Y se queda como, ¡ay, gato! Y ya se sale corriendo otra vez. Sale al invernadero, al lugar al que quería llegar principalmente, pero pues ve que está sellado, no lo puede abrir. De hecho, la mayoría de habitaciones están selladas, porque esa era también su otra superstición. O bueno, como parte de la película, supongo. Sellaban las puertas con 13 clavos, justamente. Exacto. Para no dejar que los espíritus se vayan. Ese es el planteamiento de la película, ¿no? O sea, ese es el contexto que plantea el guión. Que el medium le dijo a Sara que hiciera los cuartos, sí, y que encerrara el alma maligna ahí. Que la encerrara y lo sellara con los 13 clavos, entonces ya no podía salir ese espíritu. Pero lo cual es como medio ilógico porque son muchísimas vidas las que se perdieron por los rifles Winchester. Por los rifles, sí. O sea, sí, la casa era enorme, tenía cientos de habitaciones, pero no eran cientos de vidas las que se habían perdido, eran miles. Y también la señora guardaba registros en una repisa o en un librero. Guardaba registros de las personas que habían sido asesinadas. Dentro de ellas estaba el Dr. Price, que también había sido, pues, pistoleado por... Es que el doctor recibió un balazo. Pero sobrevivió, o sea, murió, pero afortunadamente sobrevivió. Por 3 minutos estuvo muerto. Estuvo muerto por 3 minutos, exactamente. Y ella se dio la tarea, ¿no? De investigarlo. Nos vamos dando cuenta en el transcurso de la película que se dio ese tiempo. Porque le empezaba de repente a cuestionar. Cuando él hizo su primera evaluación, que se sentaron como tal, frente a frente, para platicar y él hacer sus apuntes para evaluarla psicológicamente, aunque no existiera el término, pero tenía que dar un dictamen de si estaba apta o no para manejar la compañía. Y estaba facultado pues porque era médico.
Ajá. Entonces cuando se sentaron a hacer esa charla, llevar a cabo la charla, ella lo cuestionó a él. De, ¿y usted cree en fantasmas, doctor? Y él, no estamos aquí para hablar de mí, pero respóndame. ¿Y su esposa? ¿Cómo era su esposa? Sí. ¿Cómo era la relación con su esposa? Porque ella claramente ya sabía que la esposa había muerto. Y que él había recibido un balazo. Y que había estado muerto 3 minutos. Y fue Sí. directo al grano. Le preguntó que si creía en este ínter entre la vida y la muerte. Que había leyendas de que cuando un cuerpo pues fallece y que se va a otro lado y demás. Y le pregunta que qué sintió al haber estado en esta transición de la vida y la muerte. Sí. Y él le dice que quisiese haberse quedado allá, o sea, del otro lado, o sea, muerto. Parece con su Para irse con la girlfriend. esposa, exacto. Sí. Porque resulta ser que la esposa se suicidó. Sí, de hecho, al final de la película donde todo se pone bueno, sí, se ve esa escena donde está con la esposa y todo. Ajá, o sea, la esposa sí tenía también algún trastorno. Se suicida y lo mata a él. Pero pues él sobrevive. O sea, se murió 3 minutos, pero sobrevivió finalmente. Sí. Vivió para contarla. Ajá. Y a manos de un rifle Winchester. Sí, justamente. Uh-huh. Y él guardó la bala incluso. Esa bala con la que lo mató, la guardó y la volvió a rellenar. Ajá. Pues esta bala estaba lista para volver a matar a alguien. De hecho, y se vuelve a utilizar gente hasta que no es la Ya lo película. dejó como un tótem, como tal. Ajá. Era ya como un tótem para él. Sí. Que le recordaba y le simbolizaba pues a su esposa. Y esa muerte que él tuvo. Como ese renacer. Sí. Ya prácticamente quien lo estaba evaluando era la señora Winchester. Ajá. Y el De hecho, en un doctor. momento dado, el doctor, creo que si no me equivoco fue después de esa charla, que él se va a su habitación y tal, y dices que eres un charlatán. O sea, él se dice eso a sí mismo, frente al espejo. Ah, fue en su primera noche. Como que quiere decir que él no se sentía tan seguro, a lo mejor porque justo murió su esposa. Que él siendo el médico y tal, y que podía haberla pues atendido, digamos, ¿no? Haber hecho algo más, pues la esposa finalmente se suicida. Pero vaya, no estábamos tan informados en ese entonces, ni siquiera la medicina sabía o no se había investigado sobre estos trastornos psicológicos. O sea, de la mente, de los sentimientos, de las emociones. Todo era de tu medicina, tu paracetamol, por decir algo, ¿no? Sí. Ajá, y no era como tal eso. O sea, hay otras cosas de nosotros que hay que tratar, que son los sentimientos. Sí. Se trataba pues más la salud física que... Ajá, exacto. Entonces con unas pastillas no se curaban ciertas cosas. Ajá. Uh-huh. Sí. Y de hecho, en cierta parte de la película, bueno, no me adelanto. Ahí luego lo repasamos. Porque sí es después, ya casi finalizando. Pero bueno. Bueno, en lo que es el desarrollo ya de la película, después de la presentación y de este primer encuentro que platican la señora Sara y el doctor, pues ya empiezan a ocurrir más cosas, más eventos paranormales, sobre todo a él, ¿no? Porque la señora ya estaba acostumbrada a eso. Sí, ella le empieza pues a relatar de que sí, que ella siente que la miran y que ella siente que hay presencias en su casa, pero él las empieza a experimentar en carne propia. Sí, justo en la primera sesión es donde afirma de que no, si es que yo estoy maldita, señor. La verdad, ¿para qué le miento? Ajá. Pero la señora es muy ecuánime, muy seria, muy centrada. Entonces, lo cual desconcierta al doctor porque dice, no tengo armas, no tengo argumentos para decir que está mal de la cabeza, porque la señora está tan cuerda. Porque sí, le estaba diciendo que estaba maldita, pero de una forma tan coherente. O sea, no estaba como fuera de sí, ni nerviosa, ni tranquila. Exacto. Lo decía demasiado tranquila la señora. Y de hecho, después de esa primera sesión, le llegó una carta de la directiva que le decían, esperamos su evaluación, señor Price, espero que la evaluación sea la correcta. Y unos dólares. Unos $500 ahí la carta. Compras algo bonito. Saludos a la familia. Sí. Y pues sí. Y de hecho esa misma noche comienza a escribir, me parece Pues raro las que notas. después de la primera sesión, pues, Sí, las notas. Sí. Si no recuerdo mal, ponía que al menos en apariencia física e higiene, pues todo normal, condiciones físicas normales, pero ya a partir de lo mental,
se refería a que tenía alucinaciones, por eso de las sombras y todo eso. Percepción distorsionada. Ajá, de la realidad. Porque si podría decirse que es normal de cuando una persona no está bien de sus facultades mentales, que descuidas todo lo demás, hasta lo más básico, que es la higiene personal. Por eso no es raro, pues, que él haya puesto que en situaciones aparentemente normales y condiciones y que es una persona higiénica y todo. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver todo. Sí. Entonces, si la persona está pulcra, limpia, aseada, se interesa por su aspecto y demás, aunque vista de negro, no importa. Entonces es un indicio de que pues el diagnóstico va bien. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Dice Kimberly Martínez, saludos. Hola Kimberly, bienvenida, buenas noches. Vean esta película el fin de semana, es nuestra recomendación de sábado y domingo. Está entretenida, está padre, véanla. Uh-huh. De hecho, se pasa rápido. Quizás el desarrollo se alarga un poquito. De inicio está rápido, desarrollo como que se extiende y hay ciertas partes donde te pierdas tantito y ya al final es la parte más de, no. Sí. Sí. De hecho me sonaba un poco, como la de la monja, porque la de la monja sí me sorprendió que la abadesa era un espíritu. Porque de inicio, pues llega, y será un actor mexicano, de hecho, Demián Bichir, porque no sé cómo se llama en la película, pero digamos de Demián, llega al convento a la edificación, al castillo ese, con la acompañante, la monjita, una monjita, ¿verdad? Una novicia. Sí. Entonces, conocen a la abadesa, que se parece mucho en apariencia a la señora Winchester, porque sale con su velo negro, su vestido negro, pero no se lo quita, el velo. Pero como sale varias veces en la película, te dices, pues sí es, ¿no? La abadesa y todo. Es una persona excéntrica, ¿no? Es rara. Uh-huh. Pero no, o sea, resulta ser que está muerta. Ajá. Fue un giro inesperado, la verdad. Sí, está eso. Y yo supuse por algún momento en esta historia, pues, que quizás la señora... Iban a salir con algo así, pues. De que la doña ya no estaba o no sé qué. Pero no, o sea, la señora Sara sí era la señora Sara. Ajá, no estaba poseída, no estaba muerta. Ajá. Eso bien. O sea, no hubo giros inesperados en ese sentido. Ajá. El único giro inesperado que sí me sorprendió fue el de uno de los sirvientes de la casa. Ajá. Que sale en toda la película casi. O sea, lo ven ahí parado y normal. Y su abrigo, señor, y así, normal. Ajá, se están 10 minutos. Exacto. Hasta ya yendo rumbo al final, que el doctor le dice, ¿me puedes ayudar con mis cosas? Sí, caballero. Van rumbo a su habitación para que le apoye con sus cosas, a cargarlas, me imagino. Cuando van platicando. Y él le dice, usted ha sentido cosas aquí, ¿verdad? Y el doctor, no, ¿cómo crees? Y no sé qué, yo no creo en eso. Y así continuó la charla hasta que van llegando a la habitación. Entra el doctor a la habitación y cuando voltea, algo le preguntó, ¿no? ¿Qué le preguntó? Total, que, o sea, el final, el remate de este señor, del sirviente, es que todos van a morir porque son Winchester. O sea, es que le dice, van a morir todos, algo así, van a morir todos. Y el doctor le dice, ¿por qué lo dices? Pero cuando voltea le dice, ¿por qué lo dices? Ya lo ve como un fantasma. Okay. Dice, porque son Winchester y todos van a morir. Pero ya, o sea, la pura calavera. Okay. No era una persona, era un muertito y toda la película había salido como una persona real. Ajá. Y ya no sé si fue entonces una alucinación del doctor. O si siempre estuvo ahí merodeando como si nada, todo el mundo pensando que era un trabajador y no era. Sí. O sea, no sé, ahorita se me ocurrió pues de que solamente lo estaba viendo el doctor. O si sí lo veían todos los demás. Ah, ya me acordé. Justo al final de la película, cuando lo están invocando básicamente para asesinarlo o para ya acabar con su sufrimiento, para que ya los dejen en paz, la señora Winchester le dice, ya sé, usted puede verlo, porque pues realmente la señora no lo podía ver, pero este güey sí. Entonces pues le pregunta, macho, usted puede verlo, no manches. Usted tiene una conexión muy fuerte con la muerte, seguro porque usted estuvo muerto. Exacto. De hecho, sí, ha habido muchas entrevistas a gente que le ha pasado eso. Que ha estado muerta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos.
y que cuentan de que efectivamente sintieron algo, una conexión distinta, o que vieron la luz, la famosa luz, Sí. o que sintieron tranquilidad y no querían regresar a la realidad. Y hay otros que dicen, no sentí ni madres. Simplemente de repente abrí los ojos y ya estaba, o sea, otra vez vivo, pues, de que lo estaban reanimando, ajá. Pero que no sintieron pues nada en absoluto. No fueron a ningún lado, ni vieron ninguna luz, ningún túnel. Uh-huh. Las experiencias han sido muy diversas en diferentes personas. Entonces, y además, no se va a poder corroborar jamás de todas maneras. Así lo diga la persona que lo vivió. ¿Cómo le crees? ¿Cómo puede ser una ciencia cierta? Si es una percepción que tuvo la persona, ¿no? Exacto. Tendríamos que morirnos para experimentarlo. De hecho, yo creo que hay que matarnos de una sobredosis de heroína. Tu cola. Siempre que veo personas morirse por unos cuantos minutos, siempre me recuerda a Nicky Six, bajista de la banda de Motley Crue, que se murió 3 veces. ¿Cómo crees? Le sacaron una película en Netflix que se llama The Dirt. Se puede traducir de varias formas. Dirt puede significar mierda o podredumbre. 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 ¡Ah! Ya no puedo decirlo. Pobredumbre. Pobredumbre, eso. Sí. Eso. Está padre la película, a ver si un día la sacamos. Nomás que sí está muy, muy subidita de tono. Porque pues su vida era bien caótica, la verdad. Mis castos oídos no pueden escuchar esas cosas. Y pues sí, el bajista pues era un adicto primero probablemente a la marihuana. Casi todos inician con eso. Entonces luego fue subiendo, luego crack, perico. Y luego pasó a la heroína, su adicción. En cierto punto de la película dice, no, es que yo me enamoré. Y luego ¿Como el doctor de Veneno para Ratas? ¿O de qué veneno era? No sabemos, solo decía veneno, ¿verdad? Solo decía veneno. Es que el veneno en pocas cantidades pues, no te mata, obviamente. Ajá. Y ahí lo ponía en modo. De hecho, literalmente se drogaba con veneno. Ajá, qué locura. Eso no lo había escuchado, la verdad. No, ni yo. Ay, pues este güey se murió por 3 sobredosis de heroína. Se murió como por unos 5 minutos hasta que su segunda muerte, ya lo iban llevando en camilla a la ambulancia, pero un enfermero dijo, no, este güey no se va a morir en la ambulancia. Entonces, creo que le inyectó 3 veces para poder reanimar su corazón. Ay, no, qué horror. También la actriz Anaí estuvo muerta por 5 minutos. No, fue en la etapa que tenía anorexia. No comía. O sea, de repente hubo temporadas de que solo hielo. Nomás para la ansiedad de sentir que estás masticando algo. Sí. Pues no es nada. Hasta que se le paró el corazón. Y ya ahí, pues ya como que fue su punto de no retorno. Y pues ya, se empezó a rehabilitar y tal. Y pues ya, empezó a comer. No manches, no me lo sabía. Qué locura. Pero en fin, la película transcurre con eso, con las cosas que empieza a ver el doctor y demás, empiezan a pasar, pues sí, ese tipo de cosas. El espíritu maligno posee, como dijiste hace rato, al sobrino de la señora Sara, 2 veces. Se empiezan ya a dar cuenta de esto todos, porque hubo una noche en la que el niño sale al balcón y se avienta. Okay. Pero el doctor está como ahí afuera, o sea, venía justo de dar un paseo. Cuando lo ve que está ahí, que se va a lanzar, y pues lo cacha. Se dan un porrazo, pero lo salva. Ya la segunda vez que lo posee el fantasma, quería matar a Sara, como tal. O sea, Sara iba subiendo las escaleras y el niño sale de la habitación con un rifle en la mano y le empieza a disparar. Pero pues Sara se agacha y como está la escalera que la cubría, pues ya, o sea, no le alcanzó a dar. Salen su mamá y el doctor y lo agarran y ¿qué te pasa? Y no sé qué, y pues ya, vuelve en sí. ¿Qué pasó? Pues mataste a tu abuela. Nos han desheredado. Bueno, escribe el testamento. Ajá, y no había firmado. No, pues el niño nada que ver, ¿verdad? O sea, estaba poseído. Entonces, después de esta segunda vez que la quiso matar, el doctor dice, hay que llevar a este niño con un médico, porque yo soy un charlatán. No, pues que lo llevaran al hospital, vaya, para canalizarlo, etcétera, a ver qué tenía, hacerle algún estudio, ¿no?
O sea, se asustaron por cómo lo vieron. Sí. Pero Sara les dice, no, es que esto es otra cosa, es un espíritu, y empieza como con sus supersticiones. Y ahí hasta Marion, la mamá del niño, le da la razón al médico. No, tía, es que sí tenemos que llevarlo al hospital y no sé qué. Y ella, no, tenemos que quedarnos aquí. Y se quedan ahí, deciden quedarse ahí, por azares del destino. Sí lo iban a llevar al médico, pero como tal, empiezan a caminar por las habitaciones y pasan cosas. De hecho, los ya no se van. pero... Pues ya no se van, exactamente, quedan como encerrados allí. Y es cuando ya detona todo. O sea, ya es como el clímax de la película, donde ya se habla de que tiene cara y apellido y nombre el fantasma. Sí, Sara lo identifica. Se acuerda, saca el periódico de cómo murió, dónde murió. Van a la habitación que ella hizo, que recreó para él, que es una réplica exacta de donde él se murió. De hecho, justamente cuando el doctor Price fue con el mayor, bueno, con el sirviente, y se da cuenta de que es el fantasma, se queda ¿Está muertito? Llega con esta Sara y le dice, no manches, uno de tus sirvientes está bien loco, despídelo, güey. Ajá. Entonces... Ve el periódico, le dice, es él. Y la Sara se queda, está así. ¿Lo viste? Porque está muerto hace 20 años. Esta es terapia. Ajá. Y es cuando, pues ya, deciden hacer todo este ritual, ¿no? De irse a la habitación y sentarse en la misma silla donde murió y tal, y hacer el ritual, pues para acabar con él. Así. Y pues sí, ahí empieza la super batalla final, porque incluso hay una parte en donde se levantan varias escopetas y te quedas como un gato. Ajá. De que manos fantasmas levantando los rifles. Y, híjole. Dice Hilda, si no duermo, las despertaré a ustedes. Sí, nos despiertas a nosotros. Y de hecho, en un momento de la película también, recuerdo, sí, era antes, este güey se va al invernadero y ahí empieza como a tener alucinaciones de su esposa. La escucha y todo, incluso la ve en un cierto punto y la ve con un rifle. Ajá. Ajá. Fíjense, Sara se tomó el tiempo hasta de recrear el invernadero de ellos. O sea, al doctor le llamó la atención desde que llegó. Mira, ese invernadero se parece a uno donde yo estuve. Pero pues así queda, ¿no? Porque pues invernaderos hay muchos. Pero ya al final de cuentas resulta que cuando él logra entrar a ese invernadero era el mismo. O sea, Sara lo investigó, sabía cómo había muerto la esposa, inclusive sabía cómo era su invernadero, qué locura. Digo, no son muy diferentes, pues, pero era igual, era igualito, el que él recordaba y el que él traía a su mente cuando recordaba cómo murió la esposa. Así. Pues era ese como tal. Sí. Y pues sí, ahí tiene una alucinación y ahí nos damos cuenta de cómo fue su muerte en realidad. Ahí vemos que le disparó a este güey primero, al Dr. Price, y luego se disparó a ella misma. Pero pues él sobrevivió. Pero la vida es un riesgo, carnal, entonces... Le hubiera apuntado en la cabeza y... Muy mal tú. Ajá. Hay que practicar más el tiro. Ajá. Ella sí se disparó en la cabeza, pero él en el pecho. Ajá, sí. Sí. Digo, debió de haberse muerto, ¿verdad? No tiene sentido que no se haya muerto porque pues estamos hablando de un rifle. Ajá. O sea, el rifle tiene el propósito de expandirse adentro. Ajá. Y hacerte pedazos, los órganos, todo. Sí. Entonces no tiene lógica que sobrevivas al disparo de un Winchester, de un rifle Winchester. Es como la de la masacre de Texas. No tiene sentido que te inserten una sierra eléctrica en el estómago y sobrevivas. Sí, ¿no? Así lo hubieran hecho los papás de los Menéndez. Ajá. No aguantan un escopetazo en la cabeza y en la rodilla. Sí. Uy, no, qué horror. De hecho, sí los mató, ¿verdad? Con un rifle. No recuerdo si era un rifle o una escopeta. No, creo que era una escopeta. Es similar, o sea, es muy igual. Sí. Es igual. Pero bueno, ya después de este ritual que hicieron, como ahí de ponerse en esa habitación, invocarlo y tal, encerrarlo, como Anabel, más o menos, Sí. De encerrarlo en la habitación y otra vez sellarla y todo, y pues, es similar. De hecho, se muestra un poquito de la historia de este cadete, creo que era un cadete o un cabo, militar. Llega a las oficinas de los Winchester con la intención de matarlos a todos, de fusilarlos.
Y sí, le mata a todos y pues llega la policía bastante rápido. Y entonces pues también ya luego lo fusilan a él mientras él estaba sentado. Sí. Pero él hizo eso en venganza de sus hermanos, que fueron matados con un rifle Winchester. Pero bueno, vamos a lo mismo. O sea, tanta gente que murió a manos de un rifle Winchester. Pero no como tal a manos de los creadores, sino quien consumió esa arma, quien la compró, la adquirió, la robó, lo que sea. Exacto. Y con toda intención te mató. O sea, la intención es de quien te mató, no de quien hizo el arma. Exacto. Uh-huh. No vas a culpar al creador de un auto por un accidente vial que tuviste. Ajá. Porque no sabes manejar. No, pues en la calle pueden pasar tantas cosas, pero no podemos ir imagínate a dónde vamos a llegar. Fue lo que le plantearon en la película Cabaña, que fue un planteamiento hermosísimo. O sea, que te pone como a pensar muchas cosas. De cuando dices, ¿por qué él me hizo eso a mí? Y entonces ese él también dice, pues a mí también me lo hicieron. Y a mí me implantaron ese deseo de venganza, o es lo que sea que le hayan implantado sus papás o quien sea. Y así, de generación en generación hacia atrás, ¿hasta dónde vamos a llegar para culpar a alguien? O sea, finalmente pues pasó porque pasó. O sea, el café que estaba aquí se pudo haber tirado simplemente porque existía el café. Ya las razones, porque me moví, porque se movió, porque pasó la micha, ya es intrascendente. Se tiró porque aquí había café. Ahorita que ya no hay, pues ya no se va a tirar. Pero podemos irnos al ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta los dinosaurios. ¿Por qué va a morder una manzana? Exacto, vamos a llegar hasta allí. Ese es el planteamiento de la película de la cabaña, muy hermoso, por cierto. Vamos a llegar exactamente hasta ahí. O más para atrás. Hasta cuando el dinosaurio se escondió del meteorito y por su culpa. O sea, porque hubo una super inclusión cósmica. Ajá, exacto, el Big Bang. Por su culpa estamos aquí, me pasó lo que me pasó. Sí. Es culpa de todo y de nada a la vez. Simplemente ya, pues ya pasó y es responsable ahorita. Digo, se escucha muy fácil, pues no es así de fácil. Pero el punto es ese de culpar. No sirve de mucho. ¿La película de la cabaña? ¿No la viste? Tienes que verla. Es muy hermosa, muy hermosa. ¿De qué? Bueno, y más el libro. De hecho, primero yo creo que te recomiendo leer el libro. Bueno, no te creas, porque luego te decepcionas de la película. Mejor primero ve la película y luego lees el libro. Okay. Ajá. Sí, te cuestionas muchas cosas. Hasta un amigo que era ateo me dijo, ya no soy ateo. Después de leer el libro me dijo, ya no soy ateo. Ya creo. Sí, es muy bueno. Pero bueno, volvamos a la de los Winchester, que pues ya con esto culminamos. Después de todos esos eventos que pasaron y que el doctor le tocó vivir en carne propia, pues finalmente cuando pasa esto de que encierran al espíritu, él redacta su reporte, donde dice que la señora Sara está en total facultad mental y física y emocional y de todo para hacerse cargo de la empresa todavía. Sí. Seguramente no le pagaron. Ya no le dio los $600. Exacto. Pero su conciencia quedó tranquila. Además, como que siento de alguna manera, pues él también se redimió. O sea, con lo que vivió ahí, con las revelaciones que tuvo de su esposa y demás, y con lo que platicó con la señora Sara, que fue muy constructivo para él. Hicieron inclusive una amistad, ¿no? Salió ganando más que $600. Quizás la Winchester le daba chamba ahí. Exacto. Y ya no dicen mucho, después. O sea, la película como tal termina con eso. Que pues se despiden y tan amigos como siempre y ya. O sea, él se regresa a su ciudad y todo, ¿no? Sí. Así termina tal cual. Ya no dicen más. O sea, la historia continúa de la señora Sara, obviamente. Que fue lo que decíamos al principio. Ella siguió construyendo hasta el día de su muerte. Sí, ya. En 1922. Ajá. En la escena post-créditos ya ponen datos de que no, sí, la señora Sara murió en 1922. Sí. Exacto. Pero pues ya no sale más, ¿no? O sea, la historia como tal de la película pues se termina con eso, cuando encierran al fantasma. Y el inicio de la película dice, basada en hechos reales, es cuando te llama la atención, ¿no? No. Sí. Sí. Como Masacre en Texas, aunque esa no fue basada en hechos reales. ¿Masacre? Sí.
Digo, ya le pusieron mucha ficción, ¿no? Pero creo que la primera sí estuvo un poco más allegada a la realidad. Sí existió esa persona que mataba gente. Ujú. Sí, que se ponía la máscara de la carne, de la cara de una persona así. Y en esa casa descubrieron cosas espeluznantes, como cucharas con las Ah, orejas, o un collar de orejas. Esas cosas sí eran reales, fueron reales. claro. Creo que lo único que... Bueno, concuerdo con otra historia, no sé si estamos hablando de la misma, pero al menos lo de la parte de la familia caníbal, creo que no. Creo que eso ya es ficticio. No sé si eran caníbales como tal, pero asesinos sí. O sea, la familia esta que estaban deschavetados, esos sí estaban locos. Esa sí era verdad. O sea, el video este de unos segunditos, que o sea, dura muy poquito, pero de cuando el policía va bajando al sótano y que lo matan, es real. ¿Sí? Sí. Entonces... O sea, pues, que el asesino ese de la sierra estaba abajo en el sótano y que era, si era una persona como tal, real, no era un fantasma. Ajá. Ahí no había cosas paranormales ni nada. Era una persona, pero sí estaba enferma. O sea, no era normal. Lo tenían encerrado en el sótano por anormal. O sea, lo que consideraban, pues, que no podía ser mostrado. Sí. Ujú. Bueno. Sí mató mucha gente. Y tenía ahí los vestigios, o sea, huesos y orejas, partes de cuerpo. Ay, no, qué horror. Es que, Una silla tapizada de piel de persona. es que hay un caso Sí. muy similar, pero no parece que es otro. Pero sí, ya le fueron metiendo mercadotecnia y ficción y muchas cosas en las películas. O ya la siguiente que salió, no sé si fue la tercera o la cuarta de Lazos de Sangre, algo así. Que ya dice que la muchacha es la tatara bisnieta de no sé quién y que es prima del asesino. Ya, eso ya. Eso ya va ahí. Hay que ver. Sí, pero de que una persona sobrevivió a eso sí. Sí, es real. Bueno. Pero bueno, con esto culminamos la reseña, el resumen de La Casa Winchester. Sí. Véanla, esperemos que les haya gustado. Nos vemos para la siguiente. Tenemos que preparar el de los Warren, el expediente Warren. Eso va a estar bastante largo porque sí tiene mucha historia esos. ¿Mm? Mira, La Cabaña deberías de verla. Ya hablamos hace un año y medio más o menos, no recuerdo hace cuánto, de La Cabaña. Ay, ya sé. Se me atoró la galleta. De repente lo consiguieron. Nos aventamos como 2 horas y media, Neil y yo, con la de La Cabaña. Tiene mucho contenido. Pero vela, está súper bonita. Me hace llorar. Pero es de las que sí quiero seguir viendo. O sea, no me molesta la llorada, pues. Sí. O sea, hay ciertas películas que dices, ay, no, ya para qué la voy a ver si no me hace llorar. Pero eso sí, o sea, hay una escena en particular que es la que siempre me hace llorar. Pero bonito. O sea, bonito. Chao. Bueno, ya. Ya se acabó el café, ya no hay lonche, ya no hay pan. Ah, no sé, aquí está uno. Sí. Te lo voy a robar. Buenas noches, rolleros. Buenas Gracias por noches. conectarse. Duérmanse. Traten de dormir. Sí, con esta información. Exacto. No vayan al sótano, no vayan al... ¿Cómo se llama? No se metan al tinaco. Luego se mueren como María de todos los ángeles. Sí. No vayan al sótano, por favor. No se metan al aljibe. No construyen una casa de 100 habitaciones. Exacto. No construyen una ahorita en su casa. Exacto. No construyan en su casa de 160 habitaciones. 160 habitaciones. Sí, bueno. Bye. Buenas noches. Chao, corazoncito.